Bien, hermanos, buenas tardes. Perdón por la demora. Vamos a continuar con nuestra catequesis del día de hoy. Estoy exponiendo, recuerden, a los reyes del Reino del Norte y el diácono Santiago a los reyes del Reino del Sur. Pues vamos entonces ahora a ver al rey Ahab. Pero antes de ver al rey Ahab, vemos a Omri, que fue el rey que dio un cambio muy importante para el pueblo de Israel. Vamos a iniciar entonces, antes de ver a estos reyes, invocando la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda siempre a comprender, a entender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre en tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Recordarán que en la sesión pasada nos quedamos en el rey Omri, que era general del ejército y que este rey se estableció en el poder, y este rey fue muy importante para el pueblo de Israel porque a partir de él, recordemos que 50 años el Reino del Norte estuvo en esta inestabilidad, no había una designación permanente de un rey. Recordemos el antecesor de él, al que él de hecho podemos decir que derrocara al rey Zimri, que apenas duró en el reinado pues una semana. Y por esta inestabilidad, pues claro que el pueblo de Israel se vio enormemente afectado, amenazado. Claro, si no hay un orden, una unión interna, pues claro que los enemigos aprovechan de esto para poder invadir, para poder entonces derrocar a este reino que apenas va surgiendo de manera independiente. Por eso, antes de pasar al sucesor de Omri, que es Ahab, y es muy importante en la historia del pueblo de Israel este periodo, porque va a ser donde va a entrar en acción, pues nada menos que el más grande profeta del pueblo de Israel, que es el profeta Elías, y después de Elías, su sucesor Eliseo. Y por eso es muy importante, antes de pasar a esta parte, que es lo único que veremos solamente la introducción, el final del reinado de Omri, y después el sucesor de él, que va a ser Ahaz, cómo logra precisamente Omri esta estabilidad que tanto le urgía al reino de Israel. Y se llamará a toda esta hazaña que logrará Omri, por eso se llama este periodo los Omridas, es decir, los que siguieron la política de este rey Omri. Así como se conocía, ya es una expresión utilizada frecuentemente, se habla de un rey y se habla de su casa. Por ejemplo, la casa de David se refiere al reinado
de David y sus sucesores. Cuando hablamos de la casa de Jeroboam, hablamos del reinado de Jeroboam y los sucesores. Así ahora como utilizamos la expresión la casa de Omri, hablamos del reinado de él y de los que le sucederán y que seguirán, por lo tanto, por eso se identifica la casa, la misma política que este rey. Bien, entonces vamos a ver la casa de Omri y la recuperación de Israel que este rey pudo lograr. Decíamos entonces, la estabilidad fue llevada a cabo por el vigoroso Omri, que como hemos dicho, se apoderó del trono. Él era un general y se apoderó del trono matando a su antecesor, que fue el rey Zimri. Aunque su reinado fue breve, solamente de 10 años estuvo en el poder el rey Omri, logró establecer una dinastía que retuvo el poder hasta la tercera generación y va a iniciar una política, será muy importante, la política de los omridas, que le devolverá a Israel la prosperidad y la fuerza que tuvo como en los tiempos de David. Tan importante será precisamente esta política de Omri, que va a llevar al pueblo de Israel a tener esta prosperidad al mismo nivel incluso que en los tiempos de David. Bien, entonces Omri aparece en escena en el último instante, pues 50 años de inestabilidad habían dejado a Israel imposibilitado, ya decíamos, para defenderse de sus enemigos, especialmente una potencia que iba apenas naciendo, la potencia de los asirios, que serán finalmente, aunque no en este tiempo, apenas aquí con él estamos en el siglo IX, será hasta el siglo VIII cuando los asirios se conviertan en un imperio poderoso y puedan entonces derrotar al reino del norte. Apenas empieza a surgir la amenaza en el norte de Israel, de los asirios. Por su parte, en el sur, el más grande enemigo que habían tenido era Egipto, y por el momento entonces estaba diezmado, no representaba ningún peligro, pero sí precisamente el reino de Asiria, que cuando estaba el reinado de David se vino abajo y comenzó a recuperarse apenas bajo el rey Asurdán II, los años 934 al 902. Este rey asirio va a ser un rey muy importante y que a través de la violencia y de incluso el terror por la brutalidad con que sometía a los enemigos, será un rey que cause mucho problema, sobre todo a este vecino que es el reino de Israel. Bien, aunque la Biblia despacha el reinado de Omri en tan solo 5 o 6 versículos, fue, sin embargo, un hombre de una gran habilidad. Tenemos solamente la referencia a este rey en la Escritura, ya lo habíamos leído, es este texto de Primera de Reyes, del 16, capítulo 16, el versículo 23 al 28. Leo nuevamente esta cita que es muy importante. Dice: Omri subió al trono de Israel el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años. 6 en Tirsá. Le compró a Semer el monte de Samaria por 60 kilos de plata. Edificó allí una ciudad a la que llamó Samaria,
por Semer, el dueño del monte. Omri hizo lo que el Señor reprueba, fue peor que todos sus predecesores, imitó a la letra a Jeroboam, hijo de Nabat, y los pecados que hizo cometer a Israel, irritando al Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. Es muy importante, por eso retomo que ya la habíamos mencionado esta cita, porque esta nos indica el origen de esta ciudad tan importante para el reino del norte, el reino de Israel, la ciudad de Samaria, porque allí precisamente en este lugar, en ese monte de Samaria, va a establecer un templo en el que se adora y no se ha dejado de adorar a los Baales, ¿no? Y dice que lo compró, de ahí precisamente el nombre, porque se lo compró a Semer, dueño de ese monte, y por eso ese lugar se llamará, en honor a él, Samaria, la capital del reino del norte, donde se establecerá precisamente el culto a los Baales, en contra del culto a Yahvé. Muy bien, entonces, este hombre, Omri, tuvo una política muy importante que da a Israel la recuperación de todas sus riquezas, y lo hizo precisamente imitando o se inspiró en el rey tanto David como Salomón. ¿Qué fue lo que hizo? Primero, el Estado estaba en una inestabilidad por la sucesión apenas en 50 años de 7 reyes, y por lo tanto él primero busca una paz interna, relaciones amistosas con Judá, el reino del sur, y estrechas vinculaciones, relaciones también con los fenicios, y sin embargo mantuvo una mano dura fuerte con el este del Jordán, principalmente contra los arameos, que representaban una amenaza. Esta política fue lanzada por Omri y llevada a cabo por su hijo Ahab, que será el que le sucederá en el trono. Ahab estuvo en el trono 21 años, del 874 al 853. No abordamos todavía el reinado de Ahab, sino su antecesor, que fue su padre Omri. El mismo Omri selló alianza con Itzbal, rey de Tiro, mediante el matrimonio de Ahab con la hija de este, Jezabel. Estos dos nombres son muy importantes en la escritura, tanto el rey Ahab como esta reina cruel, Jezabel. Y debemos precisamente a Omri cómo hacen, y vemos cómo se realizaban este tipo de alianzas a través de la unión matrimonial por los intereses políticos que se buscaban. Entonces, sella esta alianza con Etbal, que es el rey de Tiro. Este rey de Tiro, pues claro que es una potencia que va surgiendo. Israel aprovecha la oportunidad para tener pues, a este vecino del norte de su lado. Por su parte, entonces, el rey de Tiro busca una ruta comercial para poder llegar al reino del sur, y a través precisamente de Ahab buscará precisamente también esa paz con el reino del sur, ¿no? Por lo tanto, vemos que es un pacto que busca precisamente intereses comerciales y políticos. El siguiente paso, entonces, que buscaba este rey era la alianza con Judá. ¿Cómo es que logra la alianza con Judá? Ya lo veíamos cuando el diácono Santiago estaba exponiendo el reinado de Atalía.
A través del matrimonio de la hermana, o posiblemente hija de Ahab, Atalía, con Jehoram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces, a través también de esta alianza matrimonial, busca entonces tener de aliados a los del reino del sur. Pero sin embargo, esta alianza pues fracasó, fue solamente una alianza temporal, no se logró la unificación, no buscaba la unificación, sino tener simplemente relaciones amistosas, comerciales de paz entre el reino del norte y el reino del sur. La política vigorosa de los omridas, es decir, de la casa de Omri, había preservado a Israel del desastre y le había hecho una vez más una nación de regular potencia. Ya lo habíamos dicho, devuelve a Israel esa prosperidad económica que estaba a punto de perder. Todos los documentos sugieren que Israel, bajo los omridas, consiguió una notable prosperidad material, y el mejor testimonio de ello es, como decía, la misma capital de Samaria, que se construyó en un monte y que precisamente era una fortificación que impedía la invasión de los enemigos, ¿no? Pero a pesar, sin embargo, de estas pruebas de riqueza, de ciertas narraciones del Libro de los Reyes, se saca la impresión de que la suerte de sus campesinos había empeorado. Es decir, si por una parte en el periodo de los omridas, del rey Omri, lleva a Israel a una recuperación económica, material, solamente de unos cuantos, solamente de los que gobernaban, porque la gran mayoría de la población estaban en la total miseria. Había una brecha tan enorme entre los ricos y los pobres. Los pobres eran forzados a pedir prestado con intereses usuarios, hipotecando como prenda su tierra, si no, incluso si no tenían tierra, sus propias personas o las de sus hijos, generando explotación e incluso esclavitud. Y como prueba de esto, tenemos precisamente esta cita, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Leo esta cita. Una mujer, esposa de uno de la hermandad de los profetas, suplicó a Eliseo: mi marido, servidor tuyo, ha muerto, y tú sabes que era un hombre religioso, pero ahora ha venido un acreedor para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Respondió ella: todo lo que tu servidora tiene en casa es una botella de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide prestadas a tus vecinas vasijas vacías, cuantas más sean, mejor. Luego entra en casa, te cierras por dentro con tus hijos y comienza a echar el aceite en todas las vasijas. A medida que las vayas llenando, les irás poniendo aparte. La mujer se fue. Cuando se cerró por dentro con sus hijos, ella le acercaron las vasijas y ella fue echando aceite. Se llenaron todas y pidió a uno de los hijos: acércame otra. Él contestó: ya no hay más. Entonces dejó de correr el aceite. Ella fue a decírselo al hombre de Dios y éste le dijo: ve a vender el aceite, paga a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que sobra. Es un testimonio que tenemos como precisamente una pobre mujer viuda que tenía acreedores, y el marido muere y los acreedores pues vienen precisamente a cobrar precisamente con los hijos. Una situación que en la Escritura, claro que a través de los profetas siempre se condena que los pobres tengan que venderse
incluso por un par de sandalias, ¿no? Entonces podemos pensar que la gran mayoría de la sequía, incluso en estos tiempos del rey Ahab, recordemos es cuando llega el profeta Elías, es un castigo precisamente a estos hombres ambiciosos, que por la sequía, unos se habían hecho muy pobres y otros, aprovechando la sequía, se habían vuelto muy ricos. Un caso muy importante ya en el reinado de Ahab, cómo los ricos despojaban impunemente a los pobres, es el caso, recordemos en la escritura, es un caso muy típico, clásico, del rey Ahab con el pobre Nabot. Recordarán, este rey a fuerzas quiere la tierra de Nabot, y Nabot pues no le quiere vender la tierra. Y el rey, como un niño caprichoso, ya no come, se pone triste, se deprime, y la esposa Jezabel, pues claro que le pregunta, pues que no eres tú, o incluso lo cuestiona, que tú no eres el rey, que no eres el que domina, el que manda. Y claro, tenemos como esta reina malvada, ¿no?, se apropia de la villa de Nabot, lo matan, lo asesinan y se aprovechan de él. Este caso es uno de los muchos casos que se daban en este tiempo del rey Ahab. Podemos ver toda la historia del toda la historia de Ahab y Nabot en el libro de los Reyes, el capítulo 21. Entonces, en este tiempo Israel estaba lleno de gente como Jezabel, que no tenía noción de la ley ni de la alianza, o como Ahab, que aunque él conocía la ley y la alianza, no le interesaba. Por una parte, iban cometiendo ese tipo de injusticias que para la Escritura, sobre todo, decía, es muy condenado. Pero la cuestión incluso más grave que la misma económica es esta crisis religiosa provocada por la reina Jezabel. Como sabemos, Jezabel, esposa de Ahab, era una mujer pagana, no era una mujer que creyera en Yahvé, y por lo tanto esta mujer, ¿no?, adoraba a los Baales. Y buscaba, por eso es tan importante este periodo del rey Ahab, buscaba convertir la religión de los Baales en la religión oficial del reino de Israel, lo que representaba una exterminación total del yahvismo. Es decir, el reino del norte dejaría de ser adorador de Dios, del verdadero Dios de Yahvé, y adorar entonces a los Baales. Por eso tan grave va a ser el pecado de tanto Ahaz como Jezabel, que el Señor les hará correr precisamente una muerte violenta, ¿no? Entonces esta mujer, Jezabel, busca imponer como religión oficial en todo Israel el culto a los Baales. De hecho, a Jezabel estaba permitido, y a todo su séquito, tanto los comerciantes que la habían seguido por intereses, continuar en tierra de Israel la práctica de su religión nativa, es decir, adorar a los Baales. Con esta finalidad fue construido en Samaria un templo a Baal, que encontramos en la Primera de Reyes 16:32, ya lo leímos, como en ese monte se construye un templo para adorar a Baal, y establecer entonces a Baal como una religión oficial de la corte. Ahora, esto se debió, por otra parte, también a que bajo el reinado de David y Salomón había muchos cananeos. Recordemos que cuando David extiende su reino hasta el norte y conquista estas tierras, eran habitados por cananeos.
Y en el tiempo de David, estos cananeos se adhirieron al reino de David y fueron yavistas solo de nombre, porque ellos siguieron practicando su religión, adoraban a los Baales. Ahora que esta reina Jezabel adora a los Baales, que construye un templo oficial, pues claro que todos estos cananeos, que según eran yavistas de nombre, pues se adhieren fácilmente al culto a los Baales. Y también porque Jezabel era una mujer de espíritu fuerte, con un celo apostólico por sus divinidades, que buscaba a toda costa imponer. Por eso, esta situación de establecimiento de la religión de los Baales como una religión oficial fue fuertemente combatida, sobre todo por el profeta Elías. Lo vamos a ver más adelante, precisamente en esa confrontación y en ese reto que va a todo el pueblo a decir, a ver, ustedes decidan a quién quieren adorar, a Yahvé o a los Baales. Y les plantea precisamente ese desafío de que cada uno invoque a su Dios. Los profetas de Baal eran los profetas oficiales que estaban al servicio de la corte, y todos, claro que seguían a esos falsos profetas. Por eso vendrá, lo veremos más adelante, la intervención del profeta Elías. Entonces surge Elías, cuya acción precisamente va a ser contrarrestar el culto a los Baales, ¿no? ¿Quién era Elías? Era un galadita de cerca del borde desértico y simbolizó la más estricta tradición del yavismo. Gracias a Elías, en el reino del norte se pudo conservar y defender el yavismo en contra del culto pagano a los Baales. Es descrito como una figura solitaria, vestido con el manto de pelo de camello, y cuya profesión antigua ejercía en Israel. Posiblemente era un nazareno en continuo atavío ritual para la guerra, que visitaba los lugares devastados y aparecía como por arte de magia allí donde había que combatir las batallas de Yahvé. Especialmente el lugar donde se establece Elías es en el monte Carmelo, haciendo ver que Baal no era un dios en modo alguno, y emplazando al pueblo a elegir de nuevo a Yahvé, pasando a cuchillo a todos los profetas de Baal. Decimos lo que va a derivar pues en el odio, la venganza de esta mujer Jezabel, que busca matar ahora a Elías. Perseguido entonces por la ira de Jezabel, huyó. Lo encontramos en todo el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Tiene que huir al Horeb, a la montaña de los orígenes de Israel en el desierto, para ser reconfortado y recibir de nuevo la palabra del pacto con Dios. Es muy importante, sobre todo igual, la geografía. En ese momento tan crítico para el culto a Yahvé, en donde pues incluso la misma autoridad quiere imponer ese culto, y donde este único profeta, solo, aislado, se opone a este culto, y en ese momento de crisis que va a atravesar el profeta Elías, va al lugar de la alianza, al lugar del origen del yavismo, donde entonces es reconfortado nuevamente con Dios, ¿no? Al fin desapareció en el desierto, Segunda de Reyes, capítulo 2, y es más, subido al cielo en un carro de fuego.
Elías encarnaba una primitiva tradición mosaica todavía viviente en Israel. No sabemos qué pensaba de la monarquía o de los cultos oficiales de Jerusalén y Betel, pero miraba a Ahab y a Jezabel como el peor de todos los anatemas, ¿no? Entonces, será la figura de Elías el que contribuirá a que esa tradición antiquísima del pueblo de Israel, que conservaba, claro, el reino del sur, pero que estuvo amenazada fuertemente por esta reina y Jezabel y el rey Ahab, cuyo castigo y cuyo final precisamente encontramos en la Escritura de una forma precisamente muy cruel, porque este periodo representó un grave peligro, peor incluso que el de Jeroboam. Recordemos que Jeroboam no es que estuviera tanto en contra del culto a Yahvé, lo único que quería hacer es que no fueran a Jerusalén, pero que siguieran con el culto a Yahvé. El pecado de Ahab va a ser precisamente el que permitiera en la intención, claro que lo tenía, que su esposa estableciera la religión a los Baales como una religión oficial del Estado en todo el reino del norte. Por eso entonces el castigo para precisamente Ahab va a ser precisamente terrible. No nos sucederá en el trono su hijo, que también precisamente morirá, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? 2 minutitos. Muy bien, entonces dejamos aquí, terminamos ya esta parte del reinado de Omri, el reinado de Ahab y el ciclo de Elías. Y continuaremos la siguiente sesión, bueno, la hará Santiago con los reinos del sur, y nosotros después ya veremos el sucesor de Ahab, que será Ocosías. Como castigo, decimos, por esta situación de Ahab, su hijo no le sucederá en el trono, sino que morirá. Lo mismo que Jezabel, y sus restos no serán enterrados, dice la Escritura, incluso serán precisamente, no tendrán una sepultura y serán comidos, lamidos por los perros fuera de los campos, fuera del territorio. Y es pues gracias a la acción de este profeta Elías, que salva y que permanece el culto de Yahvé en el reino del norte. Pues bien, pues les agradecemos su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a dar gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que como Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.